Una vida oculta. 55-10-06. Predicado el jueves por la tarde, 6 de octubre de 1955, Lane Tech High School en Chicago, Illinois, 56 minutos, está bien. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias hoy sobre todas las cosas por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en el Calvario para redimirnos y devolvernos a esta maravillosa comunión. Y estamos muy agradecidos por sus bendiciones sobre nosotros en este momento. Ahora, nuestro amado presidente de este país, y le estamos agradecidos, Padre, porque cuando llegó al poder, la guerra terminó. Y ahora parece que las conversaciones de paz se han asentado en Rusia, y muchas cosas maravillosas. Y lo amamos, Padre, como líder de nuestra nación. Y sabemos que sufrió un infarto, y entendemos que es cristiano y te ama. Y a él, Padre, le estamos agradecidos por todo lo que ha hecho, y necesitamos una persona así hoy como líder en nuestra nación. Y como hermanos, te ofrecemos una oración por su liberación, para que lo sanes completamente, sano y salvo, para que estas aflicciones que lo aquejan solo lo acerquen más a ti, para que sepa que solo debe confiar en ti. Y que regrese pronto a la Casa Blanca, Padre. Y que durante todos los días de su reinado aquí en la tierra, haya paz entre las naciones. Concédelo, Señor. Y que los hombres experimenten lo que será cuando venga el gran gobernante del cielo, el Señor Jesús, y entonces la paz reine en cada corazón y no haya más guerras. Concede estas bendiciones, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Llegué un poco tarde para escuchar, supongo, los cantos, y me encontré con el hermano Eirmo afuera. Y no veo al hermano Ekberg, así que supongo que me lo perdí otra vez hoy. Me gusta ese canto, el canto tradicional. Digamos que tienen bastantes predicadores aquí, debo decirlo. Es muy grato ver esta excelente convención, y es mi gran oportunidad hoy para dirigirme a ustedes, hablarles del Señor, algo que sé que muchos de ustedes podrían contarme. Y soy un bebé para muchos de ustedes, y cuando se trata de dirigirme a los ministros, soy un poco tímido. Pero se les dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mi amigo Joseph usó algo de eso el otro día, cuando dijo en la reunión que, nunca me preguntó si diría, ¿puedo anunciarlo? Le dije, no, hermano Joseph. Pero después de que lo anunció, no me quedó más remedio que venir. Así que, si tienen la amabilidad de hacerlo, tengan paciencia conmigo un poco. Y esta tarde hablaré un rato, y luego esta noche, prepárense para el servicio de esta noche. Hebreos 11:1 es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos muy agradecidos por este gran mover del Señor Dios y esta convención aquí en la iglesia de Filadelfia, por el hermano Boce, por todo su personal y por la gente de Chicago y sus alrededores. Les estamos agradecidos. En mi opinión, son cosas como esta las que mantienen la fortaleza de Estados Unidos. No tendríamos ningún Estados Unidos si no estuviera el Señor Jesús aquí para ayudarnos a serlo. Después de todo, la fortaleza de toda nación es su moral. Cuando la moral decae en una nación, la nación se desvanece. Si la maternidad se rompe, es mejor que te rindas. Todas las demás naciones lo han hecho, y la nuestra no es la excepción. 6 Y creemos que el gran momento en que se apilarán los brazos por última vez, y sonarán los toques de queda por última vez, está cerca. Cuando el Rey Jesús venga y tome el control aquí en la tierra. Y todos anhelamos eso. Y es por eso que se celebran estas convenciones, y es la razón por la que nos reunimos, porque tenemos cosas en común de qué hablar. Claro que nuestro tema central es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si mirara el presente, a las cosas que están sucediendo ahora, me sentiría muy desanimado. Pero una vez aprendí una lección, algo que oí decir a un hombre. Iban a regalar una bicicleta Schwinn al mejor ciclista. No sé si lo cité alguna vez en esta iglesia o entre estas personas. El niño que pudiera recorrer 100 yardas en una tabla de 12 pulgadas podría conseguir una bicicleta Schwinn nueva. Muchos niños de la ciudad creían que podían montarla y que iban a ganar el concurso. Había un niño pequeño que era un poco mariquita. Estaban seguros de que no iba a ganar. Así que todos se subieron uno por uno para intentar montarla, y todos se cayeron menos el pequeño mariquita. Llegó hasta el final de la tabla, se bajó y ganó la bicicleta Schwinn. Todos los demás niños se acercaron y preguntaron, ¿cómo lo hicieron? Él dijo, ahora, chicos, les diré lo que hicieron. Dijo,
Cuando los pusieron en marcha, les dieron un pequeño empujón para que pudieran empezar, los sostuvieron, los dejaron empezar, dijo. Estaban mirando hacia abajo, así, tratando de mantener la bicicleta en la tabla. Pero dijo, no me había fijado aquí abajo. Mira, si haces eso, te pones nervioso, y dijo, te caíste. Dijo, solo puse la vista en el final y seguí hacia el final. Eso es todo. Si miramos alrededor, hermanos, nos ponemos nerviosos, pero miremos el final, el final. 8. El hermano Jack estaba citando hoy en la mesa algo que me conmovió profundamente. Decía que un niño pequeño estaba perdido, creo que estaba en Irlanda o Escocia. Y no sabía cómo regresar. Así que la gente lo rodeaba, tratando de encontrarlo. Él dijo, en la ciudad donde vivía, al otro lado de la colina, en algún lugar donde hay una gran cruz, dijo, si me muestras esa cruz, puedo ir a casa. Así es. Así es. Si me muestras la cruz, encontraré el camino a casa. Ese es el camino a casa, ¿verdad? Amén. 9. Ahora bien, no sé cómo hablar ante una audiencia como esta. Solo pensé en leer un par de versículos de las Escrituras y luego, quizás, hablar sobre la palabra por unos momentos, a mi manera tradicional. Así que, en Hebreos, capítulo 10, versículo 19, leemos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pidamos a nuestro Señor que bendiga su palabra. Padre, estamos muy agradecidos por tener la palabra, porque la fe viene por oírla. Y nosotros, como tus siervos hoy, hombres y mujeres aquí presentes, venimos del campo para refrescarnos en esta convención. Oramos, Padre Celestial, que vengas a nosotros de nuevo esta tarde como siempre lo has hecho, pues prometiste que lo harías, y que nos bendigas hoy juntos y permitas que tu palabra encuentre su lugar de reposo en cada corazón. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 10. Yo pensé tal vez, solo por saberlo, anoche y nunca preparé nada, porque normalmente es otra cosa cuando llego. Pero justo ahora pienso en esto. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pensé en tomar un breve texto esta tarde sobre una vida oculta. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 11. Ahora bien, casi todos asistimos a estas convenciones y demás para intentar descubrir cómo tener una relación más cercana con Dios. Estoy seguro de que así es como lo hacen sus hermanos esta tarde. Ahora bien, estaba pensando en hablar de lo sobrenatural no sé cómo abordarlo. Es tan misterioso para mí como para ustedes. Y pensé entonces en una vida oculta con Cristo, una forma de escondernos, alejarnos de todo y vivir con Cristo. Estoy mirando a Henry Groat. Dios te bendiga, hermano Henry. Hace mucho que no te veo, hermano. Casualmente miré hacia atrás, vi a papá y lo reconocí. Cuando tuve una crisis nerviosa, cuando estuve fuera del campo durante unos 8 meses, fueron como un verdadero hermano y papá para mí. Me acompañaron en todo momento. Nunca olvidaré el día que el hermano Groat estuvo allí. Salimos al maizal a orar. Estaba tan nervioso. Me quedé en la visión tanto tiempo que no podía distinguir si estaba dentro o fuera. Nunca olvidaré al hermano Groat cuando se arrodilló para orar conmigo. Me abrazó, simplemente dijo, ahora, papá Dios, ¿vendrás a ayudar al hermano Branham? Papá Dios, ¿vendrás a ayudar al hermano Branham? Eso siempre me ha acompañado, hermano Groat. ¿Qué será, hermano Groat? Algún día espero abrazarte y sentarme junto a los árboles perennes donde las fuentes de las aguas de la vida fluyen desde debajo del trono. Estaremos en la presencia de nuestro Padre Dios para siempre, para vivir en su presencia. 13. Ahora, Dios ha simplificado la Biblia. Y hacer el Evangelio tan sencillo, incluso para una persona como yo, sin educación, tendría la oportunidad de hablar y predicar el Evangelio. Les decía a los hermanos que venían. Qué gracioso es estar aquí hoy y saber que estoy sentado ante eruditos y algunos de los hombres más inteligentes del país, y cuán pobre es mi gramática, y cuán, incompetente. Pero probablemente todos se sentirían como yo si tuvieran que sentarse ante obispos y demás. Pero, hermanos, Dios no se concentra tanto en la teología. Él se concentra en el amor y la humildad, donde realmente todos pueden conocerlo. Me alegra mucho que él no haya seleccionado solo a unos pocos o a una denominación específica. Dijo, el que quiera.
Y eso nos da a ustedes y a mí la oportunidad de venir, tener comunión y hablar de él. Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 14 Ahora bien, Dios lo ha hecho tan maravilloso que en el Antiguo Testamento, donde suelo refugiarme para encontrar un texto de vez en cuando, Él lo creó en parábolas y símbolos para expresarse a sí mismo y sus obras, para que los ingenuos pudieran comprender su voluntad y lo que Él ha hecho. Muchas veces, en el Antiguo Testamento, he recurrido a Él para encontrar que el Antiguo tipifica al Nuevo. Dios siempre lo hizo, y lo que está haciendo ahora en el Nuevo Testamento, lo prefiguró en el Antiguo Testamento. Y todos aquellos que descuidaron y abandonaron a Dios en el Antiguo Testamento, podemos ver con su ejemplo lo que les sucedió. Y aquellos que se atrevieron a tener fe en Jehová y se adentraron en el Antiguo Testamento, vemos lo que les sucedió. Ahora, tomamos nuestra decisión. Y damos gracias a Dios por una nación libre y un lugar de adoración donde cada uno puede zarpar con la fe en Dios y volar lejos de esta tierra. Me alegro de eso hoy, porque hay muchos lugares donde no se podría hacer eso. 15 Ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como Dios dio todas sus parábolas y expuso sus cosas que serían una sombra de hoy, entonces esa es la única manera en que puedo enseñar la Biblia. Hablan de grandes palabras griegas y demás. Simplemente me atan a todo tipo de lugares. Pero si miro hacia atrás y veo lo que Dios hizo en aquel entonces como una sombra, entonces tengo una idea general de lo que está haciendo hoy, porque eso era una sombra. Si voy hacia el oeste, y el sol sale por el este, y mi sombra está delante de mí, y si nunca me hubiera visto a mí mismo, o nunca hubiera sabido cómo era, o cómo era un ser humano, tendría una idea de mi forma al ver mi sombra. Y el Antiguo Testamento es la sombra de la venida de Cristo, y todo prefiguró la cruz. Y en Cristo, toda la redención de Dios, todos sus planes, todo el plan de salvación, todo se cumplió en el Calvario. Qué hermoso fue como Dios, en el Antiguo Testamento, prefiguró este Espíritu Santo que disfrutamos hoy. Prefiguró el orden en estas convenciones para que pudiéramos reunirnos en comunión. 16 Allí vemos cómo, en los inicios de la Iglesia, Dios prefiguró el lugar que nos espera hoy, donde creo, hermanos, estamos entrando para la siguiente bendición. Todos saben que estamos viviendo un tiempo prestado. La gran bendición de la sanidad divina y los poderes sobrenaturales que se han manifestado han provocado un avivamiento que ha sacudido al mundo con la mayor fuerza jamás vista. Nunca antes, en ninguna época, el cristianismo había sacudido al mundo entero como lo ha hecho en los últimos 5 o 6 años. Así es. En cada nación, en cada lugar, a través de la radio, por medio de evangelistas, vamos a lugares en diferentes países donde no creen en Dios, y allí encuentran que un misionero común ha repartido folletos, lo cual está bien, pero cuando ven la operación de lo sobrenatural, decenas de miles de paganos caen en la cruz y sirven al Señor Jesús. Ha sido un gran movimiento. 17 Ahora bien, hemos mantenido esta postura por tanto tiempo, y creo de todo corazón que estamos a punto de traspasar otro velo, donde los mayores misterios de Dios serán conocidos por la Iglesia. Y yo, por mi parte, tengo los oídos, los ojos y el corazón abiertos para escuchar el mensaje cuando llegue. Examínenlo, porque Satanás enviará muchos falsos mensajeros, pero simplemente déjenlo de lado. Recuerden, solo significa que algo real va a suceder cuando lo vean. Porque Satanás hará todo lo posible, como dije anoche, para bloquear la verdadera joya de Dios cuando salga a la luz. Lo oirán. Puso un bloqueo para atrapar a Abel. Puso uno para atrapar a José, otro para atrapar a Jesús, y así sucesivamente. Y lo hará. Uno para atrapar a Moisés. Porque pueden notar esas cosas que Satanás intentará bloquear. Y ahí es donde creo que los muchos cultos y cosas que vemos surgir en la nación son solo un poste de luz que dice, cuidado, llegará pronto. He notado entre nuestros hermanos que muchos de ustedes, al llegar a ser personas plenamente creyentes del Evangelio, provenientes yo mismo de la Iglesia Bautista, aceptan la doctrina del bautismo del Espíritu Santo como una obra independiente del Espíritu Santo. Y he pensado que cuando Martín Lutero llegó a la justificación por la fe, pensó que eso lo resolvió todo. Esa era la luz de su época. Y la predicó, la creyó y se aferró a ella, y fue la luz de aquel día. Luego entró en otro velo, un hombre llamado John Wesley, cuando el calvinismo comenzó a extenderse por la nación, y se habían acostumbrado a decir, lo que Dios va a hacer, lo hará, y no nos beneficia tener un avivamiento.
Dios levantó a John Wesley, y él ciertamente derribó al calvinismo por completo. Al lugar donde debería tener su equilibrio correcto, bajo las obras de santificación, la segunda obra de la gracia. Los nazarenos continuaron con esto, y luego vinieron los pentecostales y el bautismo del Espíritu Santo continuó ascendiendo a alturas más altas. 19 Y ahora, cuando los hermanos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, dijeron, esta es la cumbre. Esto es todo. Pero, hermanos, eso está mal. No hay cumbre para el poder de Dios. Seguimos adelante. Son los recursos ilimitados de Dios, bendiciones y poderes que desconocemos por completo. Ni siquiera han sido revelados a los arcángeles. Están por venir para su iglesia que creerá. Porque ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Así que avancemos y reclamemos nuestros derechos. Mientras Dios abre las puertas y nos da la bienvenida, avancemos hacia lo más profundo y nunca nos colonicemos, organizándonos y llegando a un punto donde creemos esto y nada más. Creamos esto y cuanto más podemos oír de Dios. Creo que ese debería ser el motivo de todo hombre y mujer que ama al Señor Jesús. Recibir todo lo que pueda de la mano de sus abundantes misericordias. Ese es mi corazón. Por eso nunca me uní a ninguna organización ni me alineé con ningún grupo, porque quería estar completamente abierto al amor de Dios y a lo que Él pudiera darme. Isaías 64:4 Porque desde el principio del mundo no han oído, ni oídos han percibido, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, son las cosas que ha preparado para el que en Él espera. 1 Corintios 2:9 Antes bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 20 Una vez noté en la Biblia, hablando solo por unos momentos, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en un hogar, era hijo al nacer. Se convertía en hijo al nacer en un hogar. En el hogar oriental común y corriente de aquellos tiempos, al hijo se le daba un lugar y un tutor que lo criaba. Pablo lo describe hermosamente en el Nuevo Testamento. Cómo el tutor debía criar al niño, y la ley era un tutor para llevarnos a Cristo. Pero ese niño, al nacer, era un tipo de la iglesia de hoy, el renacido por el Espíritu Santo. Y creo que Dios ha estado educando a su iglesia, criándola, levantándola, hasta que llega el momento de que algo más suceda. La iglesia debería haber crecido para entonces. Pero muchos de nosotros, que deberíamos estar enseñando a otros, aún anhelamos la leche sincera de la Biblia. Necesitamos que alguien nos enseñe, cuando deberíamos ser maestros. Y ante esto inclino mi cabeza avergonzado, de saber más acerca de Dios de lo que sé. Gálatas 4:2 Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Gálatas 4:5 Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:7 Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 21 Ahora bien, aquí hay algo que sí creo. Que cuando un niño, la Biblia habla de que, una vez criado, el tutor mantenía al padre al tanto de su conducta. Ahora bien, el tutor, en este sentido, ha sido el Espíritu Santo para los pentecostales y la iglesia. El Espíritu Santo que da, recuerden, el niño, pase lo que pase, nació siendo un niño. Siempre será un niño. Y cuando un hombre nace del Espíritu Santo, se convierte en hijo de Dios, pues es, en realidad, un segundo nacimiento, una regeneración que crea algo en el hombre que no existía al principio. Cuando todo hombre nace en la familia de la fe, se convierte en un niño. Entonces, el Espíritu Santo sigue a este hombre y le informa a Dios sobre su progreso. 22 Ahora bien, después de que este niño alcanza la mayoría de edad, sigue siendo un niño. Pero si fue imprudente, nunca prestó atención y no se interesó tanto en la obra del Padre, nunca fue adoptado por esa familia. Pero si fue un hijo correcto, un buen hijo, amó la obra de su padre, se interesó y se esforzó al máximo por progresar en ella, entonces el tutor comunicó esa palabra al padre, y se produjo lo que se llama la colocación del hijo, o, como Pablo lo expresa en Gálatas, la adopción. Que fuimos predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo, la adopción. Ahora bien, el mismo hijo que nació en una familia puede ser adoptado por la misma familia, o colocado en la misma familia, o recibir una posición en la familia en la que nació. Y creo que esa es la obra del Espíritu Santo hoy en la Iglesia. Tratar de colocar en ella apóstoles, maestros, profetas, etc. según su posición, como, hemos visto muchas falsas alarmas entre la gente, lo cual solo indicaba que la verdadera adopción estaba cerca. Lo creo.
Dios tiene que colocar en la iglesia. Eso es asunto de Dios, no del hombre. Gálatas 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. 23 Ahora bien, cuando este niño alcanzó la mayoría de edad, y cuando estaba listo para su adopción, y había demostrado mediante, el tutor le había dicho al padre que este niño era elegible para la adopción, fue llevado a un lugar público, y allí fue vestido con una túnica de honor, quizás púrpura, o algún color de la realeza, y fue establecido, y toda la ciudad, toda la gente de los alrededores, vio al padre adoptar a su propio hijo en la familia. Y luego, cuando fue adoptado en la familia, ya era un hijo, ya un niño, ya un heredero de la gracia, pero colocado en la familia. Ya lo entienden. Ahora bien, cuando fue colocado en la familia y se le dio su posición, entonces el nombre de ese niño en un cheque era tan válido como el nombre de su padre en el cheque. Ahora, creo que ese es el momento al que la iglesia ha llegado hoy, que el próximo gran paso en la iglesia es para Dios, después de haber visto las falsas alarmas, pero ahora, Dios colocará en su iglesia correctamente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, no seminarios creados por el hombre, sino que Dios los colocará en la iglesia. No teología improvisada ni improvisada, sino que Dios los colocará en la iglesia, según Dios lo ha escogido, según el Espíritu Santo la ha guiado y levantado. Y allí, Dios adoptará en la posición, a sus hijos. Ya son sus hijos, pero son dignos de la posición que Él tiene para ellos. 1 Corintios 12:28 Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Efesios 4:11 Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. 24 Si se fijan en un tipo perfecto, Dios hizo lo mismo con su propio Hijo. Tomó a 3 como testigos, donde la boca de 2 o 3 testigos confirma cada palabra. Pedro, Santiago y Juan. Amor, fe y esperanza. Y los llevó a un monte, apartados del resto del mundo. Y allí, ante testigos oficiales, Dios adoptó a su propio Hijo. Se transfiguró ante ellos, y su manto resplandeció como el sol. Y una voz desde una nube dijo: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lo puso en el monte, puso allí a los testigos para que lo vieran, lo vistió con un manto tan brillante como el sol que brilla incluso brilla como el sol en su fuerza. Y Dios habló, dijo: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Dios adoptó a su propio Hijo en la familia. No me escuchéis más, pero este es mi Hijo quien toma el control de aquí en adelante. Amén. Esa adopción está cerca del momento de la parábola de la iglesia. Es hora de eso. Mateo 17:1 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, Mateo 17:2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hizo blanco como la luz. Mateo 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9:2 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Marcos 9:3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede emblanquecer. Marcos 9:7 Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9:28 Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Lucas 9:29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 25 Ahora, volvamos a la vida oculta y descubramos qué se requiere para llegar a este lugar de adopción. Una vida oculta. Nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento, bajo las leyes mosaicas, descubrimos allí, cualquier lector sabe que había 2 velos, 2 compartimentos y una congregación en el establecimiento del tabernáculo de Dios en el desierto. Primero fue la congregación, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo. Esa es la casa de Dios. Esa es la morada de Dios. Esa es tu morada. Ahora bien, solo vives en una casa de 3 habitaciones, recuerda.
Puedes tener 2 dormitorios. Puedes tener 3 cocinas, pero solo vives en una casa de 3 habitaciones. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones. Cuando Dios estuvo aquí en la tierra, ocupó una casa de 3 habitaciones. El alma, el cuerpo y el espíritu de Jesucristo. 26 En el templo, Él está en una congregación, en el lugar santísimo. Cada lugar estaba separado del otro, y cada uno tenía muebles diferentes para mostrar la morada, un hermoso ejemplo de la iglesia. El pecador primero entra en la cocina, como antes. La cocina es donde se come. La sala es donde se tiene comunión. Y el dormitorio es donde se descansa. ¡Oh, Dios! Mira, el pecador entra. La fe viene por el oír de la palabra. Viene y come la palabra. Luego es bautizado en la fe y acepta a Cristo como Salvador personal, lo que lo lleva a tener comunión con Dios. Pero luego pasa al dormitorio, la quietud con Dios, donde todo lo mundano queda excluido, y está solo en la quietud con Dios. Hermanos, hermanas, ese es el lugar donde debería estar este movimiento pentecostal hoy, no tanto balbuceando. Somos Trinidad. Somos metodistas. Somos asambleas. Somos la Iglesia de Dios. Deberíamos estar solos en esa quietud y silencio con Dios. ¿No lo creen? Claro que sí. Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 27 Observen, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año tras el primer velo, luego tras el segundo, por fuera, en las fuentes donde lavaban el sacrificio, luego este se inmolaba, se colocaba sobre el altar de bronce, y la sangre se ponía en un plato, y el sumo sacerdote una vez al año entraba tras el velo para hacer expiación. Y observen la vestimenta de este sumo sacerdote. Antes de poder entrar tras el velo, tenía que desnudarse y vestirse correctamente para entrar. Así es la iglesia hoy. Lo que necesita es despojarse de todos estos pequeños cultos y cosas, y revestirse de la justicia de Jesucristo, y estar listo para entrar. Su andar debía ser diferente. En los bordes de su manto, tenía una granada y luego una campanilla. Y mientras caminaba, su andar era tan perfecto, hasta que las campanas tocaron. Santo, 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 al Señor. Éxodo 28:34 Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada, en la orla del manto alrededor. Éxodo 28:35 Y estará sobre Aarón cuando ministraré. Y se oirá su voz cuando entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Éxodo 28:36 Harás también una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Éxodo 39:25 Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas en la orla del manto, alrededor, entre las granadas. Éxodo 39:26 Una campanilla y una granada, una campanilla y una granada alrededor de la orla del manto, para el servicio, como Jehová lo mandó a Moisés. Éxodo 39:27 Hicieron también túnicas de lino fino de obra tejida para Aarón y para sus hijos. Éxodo 39:28 También una mitra de lino fino, y tiaras hermosas de lino fino, y calzoncillos de lino torcido. Éxodo 39:29 También un cinto de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Éxodo 39:30 Hicieron también la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella una escritura como grabadura de sello. Santidad a Jehová. Levítico 16:32 Y el sacerdote a quien él unja, y a quien consagre para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, hará la expiación, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Levítico 16:33 Y hará expiación por el santuario santo, y hará expiación por el tabernáculo de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Levítico 16:34 Y esto será para vosotros un estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Se hizo como el Señor le mandó a Moisés. 28 Lo que necesitamos hoy no es si somos asambleas, iglesia de Dios, unitarios, o lo que sea. Nuestro andar debe ser proclamar al público: Santo, 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 al Señor. Además, debe ser ungido antes de entrar. El aceite de la unción se hacía con la rosa de Sarón, y al aplastarla emanaba el perfume, y lo aplicaban sobre el aceite que corría por la barba de Aarón, hasta la orla de su túnica, cubierto por completo con el aceite de la unción, caminando con rectitud, viviendo con rectitud, moviéndose con rectitud, vistiendo con rectitud.
Allí iba, llevando ante sí la sangre, y al pasar tras la cortina hacia la tercera habitación, un velo cayó tras él, impidiéndole al mundo exterior verlo. Y a todo hombre, niño, mujer o niña que es ungido por Dios y camina tras ese templo, el velo de Dios, el Espíritu Santo lo pone en un lugar secreto. El velo cae detrás de él, y el mundo y todas sus cosas quedan cortados tras él. Hermanos, esa es la razón por la que estamos retrasando la adopción de Dios. Nuestra diferencia de vida, y las disputas y riñas entre nosotros, son la razón por la que el velo no puede caer tras nosotros y podemos entrar en la presencia de Dios. Así es. Nos interesan tanto nuestras denominaciones. Nos interesa tanto lo que diga el prójimo. ¿Qué te importa? Sígueme. Es un asunto individual de cada ministro. Un ministro siempre debe estar a solas consigo mismo, incluso antes de predicar, antes de orar. Antes de hacer cualquier cosa, debe estar a solas con Dios en ese lugar tranquilo, escondido con Dios. Como ese velo, una vez que cae, Juan 21, 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. 30 Ahora bien, el mobiliario dentro de este velo era diferente del exterior. Allá en la congregación, el lavatorio que lavaba a la bestia, en el siguiente velo, ¿qué era? Era la quema de los cuerpos de las bestias. Y allí estaban los 7 candeleros de oro que representaban la lámpara y daban luz. Y hacia los atrios exteriores había luz solar. En el primer velo había luz artificial. Fíjense, y cuando entraban aquí junto a esta lámpara, luego entraban al siguiente atrio, que era el lugar santísimo, al entrar allí ungidos. ¿Cómo lo ha planeado Dios? Es algo tan hermoso para nosotros, al ver allí el gran plan de la salvación eterna de Dios. ¿Cómo sus ministros deben andar en esto? ¿Cómo deben prepararse para entrar en esto? 31 Ahora bien, dentro de este atrio interior, llamado el lugar santísimo, había un mueble llamado el propiciatorio. Y el pacto estaba en el arca. Y el arca tenía 2 querubines. Y estaba en el interior. Ese era el mobiliario dentro del lugar santo. Luego, salían los candeleros de oro, y luego el lavacro. Ahora bien, representa perfectamente la era de Lutero, Wesley y Pentecostés, exactamente, los 3 pasos o dispensaciones de su gracia que se han dado a la humanidad. Estamos en la última dispensación. Lo creo de todo corazón. Hebreos 9, 1 Ahora bien, ciertamente el primer pacto también tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hebreos 9, 2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Hebreos 9, 3 Tras el segundo velo, estaba el tabernáculo llamado el lugar santísimo. Hebreos 9, 4 El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Hebreos 9, 5 Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De lo cual no podemos ahora hablar en detalle. 32 Ahora, observen, también en este gran movimiento, cómo Dios los trajo allí, a este gran lugar. Dios le dijo a Moisés en una ocasión que cuando el maná comenzó a caer, el maná simbolizaba la vida. Cristo descendió del cielo y pereció aquí en la tierra para darnos vida. El maná vino del cielo, se depositó en la tierra, y la gente lo comió para sustentar la vida. Cristo descendió del cielo y se convirtió en maná para que vivamos por él. Y observen ahora que la gente que comía el maná tenía que obtenerlo rápidamente y comerlo, porque al salir el sol, no tardaba en perecer. Este era el tipo de Cristo, el Espíritu Santo. El maná era un tipo del Espíritu Santo hoy. Así como Dios trajo a la iglesia natural con maná natural, hoy trae a la iglesia espiritual con maná espiritual. Cuando la iglesia venció inicialmente, cruzó el Mar Rojo, tipo de la sangre, emprendió el camino a la tierra prometida. Llovió maná la primera noche. Amén. Y cuando la iglesia pasó de la vida a la muerte en el día de Pentecostés, Dios hizo llover un maná espiritual del cielo que la sostuvo hasta que Jesús regrese o pasemos al milenio, a la tierra prometida. Amén. 33 Cuando lo recogieron y lo comieron, dijeron que era dulce. Sabe a miel en la roca, dijeron. Sabe a miel. David lo llamó miel en la roca, y eso es lo que es. Ahora, observen un símbolo. El maná nunca dejó de caer hasta el día en que entraron en la tierra prometida. Durante 40 años, el mismo maná cayó todos los días. Aleluya. ¿Cómo vas a tomar el Espíritu Santo y dejarlo en Pentecostés, hermano? Ha sido un solo Pentecostés continuo.
Porque la dureza del corazón de los hombres ha fallado al comer el maná, así es. Éxodo 16, 31 Y la casa de Israel llamó su nombre maná. Y era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Josué 5, 12 Y el maná cesó al día siguiente, después que habían comido del fruto de la tierra. Tampoco los hijos de Israel tuvieron más maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Salmo 81, 16 También te habría sustentado con lo mejor del trigo, y con miel de la peña te habría saciado. 34 Fíjense, era un tipo. Ahora bien, en el día de Pentecostés, cuando nuestro maná, tan pronto como el pueblo entró en el aposento alto y obedeció los mandamientos del Señor Jesús, y se detuvo, esperando en la ciudad de Jerusalén la primera venida del Espíritu Santo, vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos como fuego. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Salieron a las calles, un pequeño grupo de predicadores cobardes, escondidos en un aposento alto. Pero de repente, el maná descendió a raudales para sustentar sus almas. Y salieron a las calles con una experiencia que nunca antes habían tenido. Un hermoso tipo de Dios sosteniendo a su iglesia en este viaje hacia la tierra prometida. Hechos 2, 1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 3 Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 35 Fíjense, hermanos. Entonces, ¿cuánto duraría este maná? Duró todo el viaje, hasta que llegaron a otra dispensación, a la tierra prometida. ¿Cuánto durará esto? Hasta que Jesús venga. Pedro dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Cuánto duraría? Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y mientras dure la dispensación de la gracia, Dios seguirá llamando a hombres y mujeres a su servicio. Así que el Espíritu Santo es igual de real hoy. Ahora bien, Él nunca dijo, ahora bien, cuando comen este maná, recuerden, si lo comen, mucha gente lo come y dice, esto es todo. Tenían que recogerlo fresco cada día. Así es. Tenían que recoger el maná, fresco cada día, porque alrededor de las 9 en punto, en su segundo paso, se derretiría y se marchitaría. Hechos 2, 38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 36 Y muchas veces, quienes viven en la segunda habitación de Dios, incluso en comunión, después de haber recibido la palabra y de haber dado el segundo paso para recibir a Cristo en su vida, sin saber aún qué es esa habitación secreta, qué es ese dormitorio, qué es ese lugar de descanso, comen el maná. Pero se dieron cuenta. Si lo dejaban reposar demasiado tiempo, finalmente se derretía. Se desvanecía. Y creo que mucha gente ha tenido muchos problemas en el campamento, que cuando van a comer del Señor allí, y antes de que llegue otro avivamiento, regresan y se enredan en alguna secta o algo así. ¿Qué te pasa, hermano? Nunca has entrado en otro lugar. 37 Dios dijo, Moisés, hazte una olla de oro. Aleluya. Y allí coloca este maná. Y recuerda que cuando un creyente entraba allí, ese maná nunca se agotaba. Siempre era fresco, nuevo y dulce con el paso de los días y de los años. Y cualquier hombre que viene a Cristo y se esconde y el velo cae tras él, está en la presencia del Dios Todopoderoso, comiendo el maná día y noche, de una hora a otra. Siempre es tan dulce como el primer día que se lo contaste a tu alma. Eso es lo que necesitamos hoy. Entrar en la situación actual, no quedarnos de brazos cruzados y fingir, ni quedarnos de brazos cruzados y actuar, sino entrar de verdad. Amén. El hombre que una vez, Éxodo 16, 16 Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de ello cada uno según lo que haya de comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomad cada uno para los que están en sus tiendas.
Éxodo 16, 18. Y lo medían por gomer, y al que había recogido mucho no le sobró, ni al que había recogido poco no le faltó. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. 38. Ahora recuerden, solo los creyentes, solo los elegidos entran en esto. Dios los ha elegido. Creo que en Apocalipsis 2 dice, el que venza, así que se promete a los vencedores. Dijiste, yo venzco al fumar. No es a eso a lo que se refiere. Hay mucho más en este cristianismo además de no fumar ni beber whisky. El que venza heredará todas las cosas, y será mi hijo. Yo seré su Dios, y, escuchen, le daré del maná escondido. Amén, lo esconderé y le daré las cosas ocultas. El mundo de afuera no sabe nada de esto. Aleluya. Aunque comen maná, no saben de esto. Le daré del maná escondido. Le daré una piedra con su nombre. Ya me entienden. Entrar en la adopción o el lugar escondido con Dios. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 11. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído, oiga a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 39 ministros del Evangelio, no se preocupan por sus denominaciones ni por lo que piense el mundo, sino que buscan entrar en el maná escondido donde la plena revelación de Dios perfecciona el amor en su corazón, y ustedes, Dios y todo lo demás descansan. Pase lo que pase, están escondidos. ¿Qué lugar para vivir? Oh, déjenme morar allí. Como decía la canción. Déjenme descansar bajo el árbol donde, fluye libremente, donde el Cordero es la luz, y el alma de los salvos nunca muere. Amén. 40. Claro que comen maná allá afuera, pero no sabían de esto. Nunca habían estado allí. ¿Y tú, querido hermano? No menosprecies mi ignorancia, pero quiero preguntarte algo. ¿Has llegado alguna vez a ese punto en la vida donde Cristo significó más para ti que todas tus discusiones sobre tu iglesia? ¿Ha significado Cristo más para ti que todo el mundo? No me refiero a una emoción ni a un proceso mental. Me refiero a lo más profundo de tu corazón, a que algo se ha asentado ahí, a que algo ha sucedido, que no sabes cómo llegó, pero estás escondido, y tu único motivo es servir a Jesucristo. ¿Has llegado a ese punto, querido hermano? ¿Has llegado a ese punto donde no te importa lo que digan los demás, no para salir y fingir, sino hasta que el amor de Dios esté tan arraigado en ti que no puedas ver nada más, tu único motivo sea hacer la voluntad de Dios, amor por todos, fluyendo libremente de todas partes? ¿Qué lugar para vivir? Ese es el lugar escondido. Ese es el lugar al que debemos llegar, hermanos míos. Ese es el lugar donde Dios revela sus secretos. Ese es el lugar donde Dios nos coloca y nos llama. ¿Entienden? 41. En este mismo lugar, no tenemos mucho tiempo, porque tengo prisa, pero solo para otra reflexión. En este mismo lugar pusieron la vara de Aarón, para decidir a quién había elegido Dios y a quién no. Y esa vara, que era un palo muerto, en una noche cobró vida, dio brotes, flores y almendras. Ambas cobró vida, dio flores y frutos, un patrón muy típico del pecador siendo llevado ante Dios al lugar santo. Recuerden que esa vara pasó por encima de todos esos otros elementos, y entró al lugar santo aún muerta. Pero para permanecer, nunca cobró vida cuando la trajeron allí por primera vez. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo los ha observado desde que lo recibieron. Observen su actitud hacia su reino. Si han sido motivos egoístas, si lo que has pensado es para impulsar la denominación, o para mejorar tu posición, si es para convertirte en una persona respetada en el mundo, si es para construir una gran iglesia en algún lugar, o para ganar popularidad, o cualquier otra cosa más allá de expandir o mejorar el reino de Dios, hermano, algo anda mal. Amén. Números 17, 8. Aconteció que el día siguiente entró Moisés en el tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y producido almendras. 42. Ahora bien, cuando esa vara muerta fue traída allí y puesta en la presencia de Dios mismo, ¿qué sucedió? Brotó, floreció y dio fruto, mostrando que nacimos esa vara era de un almendro, y al ser cortada, murió. Y cuando el hombre fue separado de Dios, murió espiritualmente.
Pero una vez llevado al lugar de Dios, ante la presencia de Dios, cobra vida y da vida. Da flores. Da fruto. Jesús vino al árbol a buscar fruto en él. Tenía de todo menos fruto, y eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy. Tenemos de todo menos fruto. Podemos gritar. Podemos hablar en lenguas. Podemos discutir las escrituras. Podemos enseñar nuestra teología, pero cuando se trata de dar fruto, el árbol es muy débil. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, paciencia. Esto muestra que muchos todavía están afuera en el primer altar. Todavía estás abierto al público. Sigues escuchando para oír lo que Juan tiene que decir al respecto, lo que pensará el vecino, o algo para ti. Pero una vez tras el velo y las cortinas caen, estás escondido en Dios por medio de Cristo. Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 43 Observen qué hermosa imagen del pecador, yaciendo en la presencia de Dios. Ahora bien, esta vara, allí, se renovó. Era fragante, traía la fragancia de la flor, y dio fruto. Brotaron los brotes. Ahora bien, se da un hermoso ejemplo de eso, terrenalmente hablando. Lo primero que debemos hacer para tener una cosecha es tener semilla. Y la semilla sembrada en la tierra dará sus frutos. ¿Es correcto? Ahora bien, lo primero que debemos hacer es recibir a Cristo. Ahora bien, el árbol tenía que ser un almendro para empezar. Y a Cristo, deben recibirlo antes de venir a este lugar. Y luego, en la presencia de este gran Dios, entonces suceden estas cosas. El Verbo. Cristo era el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo entra en la vida del ser humano. Números 17:8 Aconteció que el día siguiente entró Moisés en el tabernáculo de testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y había echado flores, y producido almendras. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 44 Ahora, fíjense, lo primero fue un refrigerio. ¿Qué hace que la semilla crezca? ¿Alguna vez se levantaron por la mañana y encontraron el rocío que cayó del cielo y refrescó la tierra? ¿Cómo la refrescó? Cuando estaba en paz. El rocío no cae de día. Cae de noche, cuando todo está en paz. El rocío nunca podrá caer sobre ti, hermano mío, mientras estés preocupándote, discutiendo y preocupándote por las cosas de esta tierra. Quédate a solas con Dios y deja que las gotas de rocío de la misericordia caigan sobre ti en la quietud. Recuerdos preciosos, cómo perduran, cómo siempre llenan mi alma. En la quietud de la medianoche se revelan secretos. Cómo Dios puede llevar a su creyente, con las cortinas caídas a su alrededor, solo para sí mismo, traerá un refrigerio del cielo, que no hay otra persona, ni otra forma en el mundo de conocerlo, solo Él que yace allí. 45 ¿Alguna vez saliste por la mañana con esa sensación de frescura? Dios ha refrescado su tierra. Fragancia. ¿Alguna vez fuiste a un jardín de rosas? En mi casa hay muchas madreselvas. La madreselva no huele mucho con el calor del día, pero es temprano por la mañana, cuando todo el aire se ha purificado, y ese aroma de madreselva, deja que alguien esté afuera, discutiendo, y nunca percibirás mucho del aroma del Evangelio, pero deja que esté solo un momento en la quietud de Dios. Todo hombre que sube al púlpito debe primero vivir solo. Luego vienen los frutos, dando sus frutos. Todo hombre que permanece en la presencia de Dios, en este gran lugar secreto, escondido, producirá frutos de justicia, paz, amor, gozo, paciencia, bondad, amabilidad y paciencia. No te preocupes por estas otras cosas. Consigue eso en tu vida y nunca lo conseguirás hasta que te escondas con Dios en esa tierra de adopción. 46 Otra cosa, queremos llamar su atención justo antes de terminar. Observen la luz. Afuera, en los atrios, era el firmamento lo que la iluminaba. La luz del sol, etc. Algunos días estaba nublado. Otros, el sol no brillaba en absoluto. Algunos días estaba oscuro. Ahora bien, eso es en el atrio exterior. El atrio contiguo era la lámpara de Dios donde se encuentran los justificados, y era iluminada por manos humanas. Ahí es donde discutimos nuestras denominaciones, donde discutimos nuestras diferencias, con sutilezas. Yo no creo en la sanidad divina. No creo que esas visiones vengan de Dios. No creo esto. No creo aquello. Están discutiendo, porque viven, sin embargo, comen maná, pero viven bajo luz artificial. Así es. A veces la luz se apaga.
A veces su lámpara se llena de humo, pero para quien quiera esconderse, pase al siguiente lugar, no hay luz artificial en ninguna parte. Pero entre el arco de las alas de estos querubines colgaba una luz sobrenatural, un halo de Dios que iluminaba toda la habitación. Y un hombre entró en esa gloria de la Shekinah, aleluya. Que vive allá atrás, en la presencia de Dios Todopoderoso. La oscuridad de este mundo, cualquier organización artificial y todos los credos creados por el hombre han desaparecido, y él vive en la gloria de la Shekinah de Dios Todopoderoso. 47 Hermanos míos, pidamos a Dios ese lugar donde vivir. ¿Nos mantenemos firmes? Oh, querido Jesucristo, Hijo del Dios viviente, mis queridos hermanos y hermanas que están aquí esta tarde en el lugar donde se encuentra esta pequeña iglesia, llamada la Iglesia de Filadelfia, llamada así por el amor fraternal, te ruego, amado Dios, que seas misericordioso desde el pastor hasta cada evangelista, y cada pastor o maestro destacado que esté en la presencia divina. Y oh Dios, que el Espíritu Santo envuelva nuestros corazones tan fuertemente contra la cruz, hasta que la tomemos con abnegación y corramos a la gloria de la Shekinah rápidamente, donde no estaremos corriendo por la tierra, discutiendo con hombres sobre si esto es correcto o no, sino viviendo y permaneciendo en su presencia y comiendo del maná que ha sido guardado allí arriba para quienes están escondidos con él. Concédelo, Señor. 48 Que esa bendición caiga sobre esta convención, y que todo hombre y mujer se vayan de aquí, escondidos bajo la gloria Shekinah del Dios Todopoderoso. Concédelo, Padre, pido esta bendición como tu siervo para mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Creo. Oh, quiero verlo, mirar su rostro, vivir allí para siempre por su gracia salvadora. En las calles de la gloria, déjame alzar mi voz. Cuidados pasados, hogar al fin, para siempre regocijarme. Alabado sea su nombre. Cuánto lo amo. Para siempre regocijarme, de pie en la presencia de la gloria Shekinah que nunca se apagará. Esta es mi historia. Esta es mi canción. Cantando su presencia todas, alabanzas todo el día. Su misión perfecta, todo está en reposo. Yo y el Salvador somos bendecidos para siempre. Eso es. Cuánto lo amamos. ¿No lo amas? Oh, cómo quiero verlo. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi Salvador todo el día.